Hola, mi nombre es Tania, estás en Huerto Mexicano y el día de hoy vamos a ver las características y cuidados principales del lirio persa, así que acompáñame. El nombre científico de esta planta es Iris japonica, pero se la conoce comúnmente con el nombre de lirio persa o lirio mariposa, y eso se debe a las características de su flor. Las hojas del lirio persa son alargadas y el follaje de esta planta va de los 50 hasta los 70 centímetros de altura. Permanece en verde durante prácticamente todo el año. Esta es una de las razones por la que es tan apreciada en jardinería, además del extenso follaje que puede llegar a desarrollar. Otra de las razones por la que esta planta es muy apreciada en jardinería se debe a su delicada flor. El lirio va a tener una floración prácticamente durante todo el año una vez que ha alcanzado su maduración. La flor del lirio es de color blanco con pequeñas tonalidades en color amarillo y al centro vamos a encontrar una tonalidad lila. Es por eso que se le conoce como lirio mariposa, porque su flor asemeja una mariposa. Vamos a tener tres formas para multiplicar nuestra planta. Número 1 por semilla, número 2 por división de mata y número 3 por estolón. Y el estolón va a ser exactamente de la misma manera que les muestro en el video de cómo propagar nuestras fresas, que si no lo han visto se los dejo en la parte de arriba para que lo chequen al finalizar este video. Cuando el lirio comienza su floración vamos a descubrir un tallo alargado y vamos a ver pequeños brotes. Después vamos a apreciar pequeños brotones hasta llegar a la flor. Una vez que termina la floración y que comienza a secarse, vamos a tener estas pequeñas capsulitas que son las semillas. Las retiramos. Voy a abrir una para que vean cómo son las semillas. Aquí están. Estas son las semillas del lirio y lo que vamos a hacer es germinarlas. La manera más común de propagar nuestro lirio es por división de matas. Aquí vemos cómo es que se ha diversificado nuestra planta y han surgido nuevas matas. Con ayuda de un pico vamos a retirar esta parte de aquí y vamos a generar una nueva planta. Vamos a tener cuidado para no dañar nuestra planta madre. Y aquí vemos cómo es que ya tenemos las otras plantitas. Dividimos. Y de aquí podemos generar 2 o 3 plantas. Preparamos el orificio donde vamos a colocar nuestra planta. La colocamos y no requiere mucha profundidad. Agregamos la tierra. Apretamos un poco también. Agregamos un poco de agua para que no sufra por el trasplante. Y en unos días nuestra planta se va a ir adaptando al nuevo sitio en donde la hemos dejado. Esta planta, por ejemplo, la puse hace 5 días y se está adaptando al lugar asignado. La tercera forma de reproducción es por estolones. Y aquí lo tenemos, la misma planta lanza una mata fuera de ella. Aquí ha salido. Y lo que vamos a hacer es llevarla al otro lugar donde pueda desarrollarse. Si estás iniciando en jardinería, el lirio persa es una opción excelente. Es una de las plantas que requiere menos cuidado. A diferencia de otras plantas, no requiere que estés abonando constantemente, no requiere una poda, solamente hay que retirar las hojitas secas y las flores secas. Requiere poca agua, se adapta a diferentes suelos, aunque sí necesitamos, como siempre, un buen drenaje para que no se encharque la raíz y pueda ocasionar que genere alguna enfermedad como hongos. Además es una planta que no requiere poda, al contrario, si nosotros podamos la planta, lo que vamos a hacer es que secamos el follaje y lo que apreciamos de esta planta es el follaje abundante. El mayor cuidado que vamos a tener con nuestra planta es retirar todas las hojas secas. Lo podemos hacer con tijera o directamente con la mano. Si lo haces con la mano, te sugiero que utilices un guante porque la hoja está bastante gruesa. Y también vamos a retirar las flores que ya están secas, como estas que tenemos aquí. Así que lo único que tenemos que hacer para su mantenimiento es retirar las hojas secas, las flores secas, regar de 1 a 2 veces por semana y dejarla en el sol.
El lirio persa es una de las plantas más resistentes que podemos tener en nuestro jardín. Soporta altas temperaturas como bajas. Cuando yo conocí esta planta estaba en una ciudad con temperatura superior a 37 grados centígrados muchas veces. Y ahora me encuentro en un lugar donde tenemos muy baja temperatura e incluso hemos llegado hasta un grado bajo cero y las plantas resisten bastante bien. Estamos en pleno invierno, pueden ver cómo se ha secado la mayor parte de vegetación y ellas continúan con un tono verde perfecto. Estas plantas que tengo aquí están en suelo directo, pero podemos tener nuestro lirio también en una maceta. Estas plantas de aquí las tengo en semisombra. Lo que hice en este lugar fue limpiar la superficie, puse la planta, dejé un orificio y puse un pedazo de plástico negro para evitar que surgieran más plantas o hierba y coloqué estas piedritas para que se viera bien. De verdad deseo que haya sido de utilidad este video y nos vemos pronto con más ideas de jardín, huerto y cocina con ingredientes del campo. Hasta la próxima.